Bueno, continuamos conversando con Leonardo Bruniac, mucha participación de la audiencia, vamos a leer algunos de los mensajes, pero primero responder o ampliar la respuesta que me diste en cuanto a que si existe hoy en Venezuela o no, exactamente esa libertad cambiaria, esa posibilidad de compra de divisas por la libre, digamos, sin el control de cambio. Mira, chicos, el día viernes mi hija Daniela, que te conoce, Claro, dale saludos, vale, y sí, caminamos ahí el Parque del Este, en el sí. Parque del Este, te envía saludos, me preguntó, papá, y que ya no hay control de cambio, se desmontó el control de cambio. Le dije, mira, pareciera que eso es así, vamos a revisar la Gaceta. Bueno, ciertamente se establece en la Gaceta que se restablece, como decíamos, la libre convertibilidad del dólar, ¿verdad?, con el bolívar en todo el territorio de Venezuela y cesan las restricciones. Eso es importante decirlo porque fue derogada la ley de ilícito cambiario. Sin embargo, todavía conservamos la ley orgánica contra la delincuencia organizada, Código Penal, ley de banco, ley de Banco Central, que tienen elementos o instrumentos con que castigar o penalizar cualquier operación fuera del sistema. Cuando uno lee esto, lo primero que piensa la gente es, se desmontó el control de cambio y hay libre convertibilidad. ¿Cómo funciona el sistema? En primer lugar, queda regulado y administrado por el Banco Central de Venezuela. Actores financieros, compradores y vendedores, podremos ir a este mercado a hacer posturas de compra y Algo así venta. como que tú, por ejemplo, te digas, puedes caminar por donde quieras siempre que te metas por este túnel. Eso es correcto. Vamos por ahí en primer lugar. Hago unas posturas y luego al final de cada acto de un cruce de cotizaciones, el Banco Central publica un tipo de cambio promedio ponderado, lo calcula alguien dentro del Banco Central, no es transparente la información y se publica. Es la única ¿Cómo información. debería ser? Entonces, bueno, como un mercado libre donde... Vamos a recordar cómo funciona eso. ¿Cómo funciona eso y cómo debería funcionar? Cuando vamos a suponer que tú eres un vendedor de dólares y yo soy un comprador. Así. Tú requieres bolívares y yo requiero dólares y queremos ir al mercado oficial, como siempre debió ser. Bueno, sencillamente tú vas a hacer una postura como comprador y conoces la postura de los demás compradores. Por supuesto. ¿Ok? Puede valer 5 centavos, 10 centavos. Inclusive caminas una casa de cambio más adelante y hay un precio diferente y tú puedes elegir. Eso lo veíamos en las páginas de indicadores económicos de los periódicos. En todas por ejemplo, partes. Yo que trabajé en economía todas del Diario partes. Caracas, recuerdo Y eso. viajas al exterior y lo ves en las diferentes casas de Bueno, cambio. en el aeropuerto ya en lo el ves. aeropuerto mismo lo ves y ves las publicaciones de compra y venta y eso vale tanto. Entonces, ¿qué pasa? Mira lo que está ocurriendo. Vamos a una suerte de cita a ciega. Porque yo, Leonardo Bruniac, que requiere dólares, que quiero comprar dólares, no conozco las posturas de los otros compradores. Y tú que quieres vender, no conoces la postura de los otros, ¿verdad? Oferente. Por lo tanto, vamos a ciega, a una cita ciega a este mercado. Y esto es sumamente grave. ¿Por qué razón? Porque al final de la película, lo que hace el sistema es entonces cruzar la mejor postura de compra con la mejor postura de venta. De mirar lo que ocurre. Vladimir, que está desesperado por bolívares, vendió sus dólares, por decirte algo, a 90, a 80, y Leonardo, que está desesperado, ¿verdad?, por comprar dólares, los demandé a 120. ¿Tú sabes quién se gana la diferencia de esos bolívares por cada dólar? Me digas que lo Banco Central. Se lo gana textualmente el sistema de administración, que es el Banco Central de Venezuela. Al final, ¿qué hay, Vladimir? Una transferencia. Hay una especie de plusvalía, como dirían los de la hay una plusvalía, exactamente, lo que sería en la práctica una transferencia de riqueza que Vladimir y Leonardo le hace al Banco Central. O sea, el Banco Central se queda con un pedazo de la torta de mi transacción contigo. Es un trader. Se convierte, en vez de ser un banco central que te administra con instrumentos de política monetaria, se convierte en una suerte de trader. Y viene lo peor de la película. Lo peor es que el ministro Simón Serpa anuncia en el mismo texto cuando hace la publicación el día viernes y dice, toda aquella persona natural o jurídica, particulares o empresas que nutran, que continúen nutriendo a ese mercado criminal, van a estar trabajando textualmente, laborando en la sombra, exponiéndose a un alto riesgo legal y financiero. Cuando tú escuchas eso, dices, oh, un momentico, aquí no se ha desmontado el control de cambio, aquí me van a penalizar. Entonces, ¿y con qué ley? ¿Con el ilícito cambiario? No, con las otras leyes que existen. Por ejemplo, la Ley General de Bancos, donde está legitimación de capitales, lavado de dinero y financiación al terrorismo. Entonces, el control de cambio no se ha desmontado. Y lo importante de la película es ahora, ¿cómo se nutre ese mercado?
¿Con qué oferta se nutre ese mercado? Porque de cada $100 que circulan en la economía venezolana, 96 lo genera teóricamente el petróleo y apenas 4 lo genera el sector privado. ¿Qué ha pasado con el DICOM? Saquemos cuenta. Desde el día 17 de agosto que anunció el presidente las medidas hasta la semana pasada, se han comprado y vendido 4,3 millones de dólares apenas. Eso no es nada. Eso es absolutamente nada. Y el dólar, ¿verdad? DICOM ha pasado de 60 bolívares a 61,93, como lo publicó ayer el propio Banco Central de Venezuela. Una devaluación que no llega ni siquiera a 2%. ¿Y la realidad? Ahí vamos a la realidad, por ejemplo, ese dólar criminal, ¿en cuánto está? ¿Cómo está el anclaje del salario mínimo con respecto al petro? ¿Cómo está el petro con respecto al dólar? O sea, está subiendo el petro porque sube el precio del petróleo. Pues preguntas que uno se hace que me estás presionando y me estás poniendo nervioso. No, pero es que es parte de una madeja, de una misma situación. Claro, por supuesto. Vamos a responderlo. Hay una brecha que ha pasado que el otro dólar apenas se ha devaluado 2%, el dólar DICOM, y el otro dólar, ese criminal, al menos de un 35% y al corporativo más grande un 40 y pico, un 45, un 46%. ¿Qué ocurre entonces? Tenemos un problema con el anclaje, un problema serio. Quizás aquí hay una lámina que nos permite explicarlo mejor. Y ahí la tiene y la puedes poner. Ese es el anclaje que anunció el presidente de la República. A la izquierda, un petro vale $60. Un petro vale $60. Por lo tanto, un dólar vale 60 bolívares soberano. Por lo tanto, un petro vale 3.600 bolívares, como ustedes pueden ver allí. Al final, el salario mínimo que es la mitad, 0,5, es la mitad de un petro. Es decir, 1.800 bolívares soberanos. Bueno, resulta que si entonces ahora, y me permite la próxima lámina, el gobierno, porque este mercado se va a mover, tiene poca oferta, mucha demanda y este dólar va a subir, buscar acercarse a ese mercado nuevamente innombrable. Si eso ocurre, se rompe el anclaje. ¿Por qué razón? Porque un petro sigue valiendo 60 dólares, pero el dólar ya no vale 60 bolívares, puede valer 90, 90 y pico, lo que surga a partir de ahora. Y se rompe entonces el anclaje. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos entonces? El gobierno, frente a una ruptura del anclaje, porque se le va a fracturar, porque se le desequilibran las variables, tiene dos opciones. Una primera opción, mantener el salario mínimo en 1.800 bolívares igual, que es la mitad. Asimismo, pero va a tener entonces que devaluar al petro contra el dólar. Porque ya un dólar vale 90 bolívares, por lo tanto, para mantener el salario mínimo en 1.800, va a tener que devaluarlo a 40 bolívares para que 40 por 3.600 le dé la mitad, 1.800. En otras palabras, va a tener que devaluar al petro. Decir al mundo, he decidido devaluar el petro. Imagínate tú políticamente lo que significa hacer eso. No, no me la quites. Pero la otra opción es, no puedo devaluar el petro contra el dólar. El petro es la unidad de cuenta de Venezuela. Estoy represando los estados financieros de los bancos en petro, así lo he ordenado y lo he decretado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si se me devaluó el bolívar, que ya un dólar no vale 60, sino 90, y no quiero devaluar el petro, lo que me queda entonces es, bueno, voy a tener que devaluar el petro, al bolívar contra el petro. Y ya un petro no va a valer 3.600, sino 5.400. Por lo tanto, la mitad de un petro ya no va a ser 1.800, sino 2.700 bolívares. Al final, ¿qué significa esto? Que tendría que subir el salario mínimo. Vas a tener que subir entonces el salario mínimo y decirle al sector privado, ya usted no va a pagar 180 millones o 1.800 bolívares soberanos, usted va a pagar 270 millones o 2.700 bolívares soberanos. Y el gobierno le va a pasar lo mismo, claro. Y al gobierno le va a pasar lo mismo. ¿Y cómo se resuelve el problema? Con mayor emisión de dinero por parte del Banco Central, porque el gobierno se comprometió además a financiar por 90 días o más al sector privado en el pago de ese salario mínimo. En consecuencia, entras nuevamente en una... O sea, que estaríamos curando el ardor con más limón. Seguramente. Entonces tienes ahí, el gobierno va a tener dos opciones y se le complica la película, sobre todo cuando se anuncia que el DICOM no muere, que el DICOM continúa. Ajá, ¿y cuáles serían las opciones que hay que tomar para resolver esta situación, estos enredos económicos o macroeconómicos? Vamos a la pausa y ya venimos con Leonardo Uriac.